2 años viendo Estudio Ghibli. Me había pasado toda mi vida sin haber visto ni una sola película. Bueno, sí, una. Y ahora por fin las he visto todas. De la peor a la mejor. En realidad me la vi de la más antigua a la más nueva, pero... te cacho. Realmente puedo decir cuál es mi película favorita, cuáles son las que recomiendo y cuáles son las que deberían ser olvidadas. Sí, aunque no lo parezca, Ghibli también tiene cosas raras. O no diría raras, pero sí olvidables. Lo curioso de esto es que Ghibli tiene un catálogo bastante peculiar, en el sentido de que a muchas personas puede gustarle distintas películas. El top 1 no tiene por qué ser una película globalmente top 1. Muchas personas les gusta Totoro, El Castillo Ambulante, Chihiro, La Princesa Kaguya, etc. Entonces ahí va la magia. Todos los tops son distintos. Por ende, mi top también va a ser distinto. Así que no me vengan a hatear, por favor. Sin más preámbulo, estas son las 24 películas de Ghibli calificadas por mí. Vamos a ir viendo de la peor a la mejor, en mi opinión personal. Y también me gustaría que ustedes dejaran cuáles son sus películas favoritas y las películas que no recomiendan a nadie, pero a nadie, ni su peor enemigo. Así que vamos, top películas de Ghibli. Empezamos fuerte. Tengo que admitir que esta película la odié con todas esas letras. Y la verdad, el sentido de por qué la odié es simplemente porque los protagonistas eran tontos. Y sí, podemos decir que eran adolescentes y que todos los adolescentes cometen errores, pero es que cometían cada estupidez, de verdad. Y no solo eso, los personajes aportaban cero a la historia. De verdad que cada acción que tomaban yo los odiaba más. Ya para la mitad de la película me quería sacar los globos oculares. De verdad, no podía más. Y también para el final, simplemente no. El final no es un... no. Esta película fue una de las que vi hace ya 2 años y disculpen la gente que es fanática de Puedo escuchar el mar, pero es que la verdad no pude. Me pareció muy mala. Es la única película de Ghibli que yo encuentro mala. Todo el resto ya son buenas. Recuerdos del ayer no es una mala película. Simplemente fome o aburrida para que entiendan todos. La idea es buena. El desarrollo visual también. Sin embargo, el storytelling me pareció un poco aburrido. O sea, yo estaba bostezando a los 40 minutos de la película. No creo que sea algo que de por sí genere a cualquier persona, pero para mí personalmente se me hizo muy lenta. Por eso se queda en esta parte del top. La primera película de Ghibli está muy abajo. No sé si es un poco injusto, la verdad, porque siendo que es la primera tiene menos presupuesto. De hecho se notaba bastante el bajo presupuesto, pero también tiene menos elaboración en el apartado de escrito y visual. Entonces no sé si sea justo dejarlo en este preciso puesto. Sin embargo, creo que aquí está bien. O sea, realmente no es una película que destaque más allá de ser la primera película de Ghibli. No es mala, es bastante buena, entretenida y creativa, pero no la puedo subir más, lo siento. Esta no está aquí porque sea aburrida ni nada. Es simplemente porque es como ver una serie cartoon que es episódica. O sea, al final son cuentos cortos que no tienen una idea principal que hila toda la historia de principio a fin. Simplemente es una familia viviendo la vida de familia. Y creo que por eso merece estar aquí. O sea, no creo que sea un mal puesto tampoco. Recuerdo que ya aquí no son películas que no me gustaran. Solo hay una que no me gustó. Y esta estuvo entretenida. Aparte, el apartado visual era bastante curioso e innovador para Ghibli. Sé que es el mismo estilo, pero visualmente se veía distinta. Aparte, este fue el año en el que nací. El regreso del gato. Esta película fue bastante corta. Vamos, al menos yo sentí. Duraba como 2 horas, pero se sintió bastante corta. Y la verdad es que no me pareció mala. La trama está bien, usa gatos, eso ya es un beneficio. Se sentía creativa y de hecho aparece el varón que sale en Susurros del Corazón. Noté ese detalle y fue como... le suma. Sin embargo, la historia no va más allá. Se queda como ahí y al final te presenta una solución que es extraña. Como Ghibli presenta soluciones extrañas de repente. Pero tampoco es una película que recomendaría para verse. Esta película me sorprendió porque no la conocía de nada. Nunca la había escuchado de nada sobre Ghibli. Y la vez que la vi, me pareció bastante buena. Quiero decir, me entretuvo bastante. O sea, fue una historia entretenida, chistosa y con personajes muy carismáticos. No sé, creo que la disfruté bastante.
Y aparte viene esta escena, o sea, referencias de todo Ghibli del pasado. Una maravilla. Uf. Creo que aquí me van a funar. ¿Por qué La tumba de las luciérnagas, que es una de las películas más crudas que tiene Ghibli, está en este puesto? La verdad es simplemente por ese mismo realismo que la pongo aquí. Es una película muy cruda y con una historia muy fuerte. Muy, muy fuerte. O sea, creo que cualquier persona que vea esta película debería llorar. Si no lloras es porque no tienes sentimientos. Pero se queda aquí porque yo personalmente disfruto más el elemento mágico y fantástico de Ghibli. Creo que la falta de ese elemento mágico me echa un poco para atrás. Sin embargo, esta es una de las películas que sí recomendaría que la gente se viera. De verdad que es muy cruda, muy real y te deja una sensación de reflexión ahí. Esta película dio para mucho y creo que no dio el alto. Creo que de verdad se quedó muy por debajo de lo que yo esperaba. Creí que iba a ser una historia muy parecida a La Princesa Mononoke, que seguíamos un world building muy genial, con una historia muy bien programada, pero al final quedé con gusto a poco, la verdad. Creo que esta es una película de Goro, ¿no? Del hijo de Miyazaki. ¿Será posible que ese sea el motivo? Otra película de Goro. Creo que estas dos las dejé seguidas a propósito. La verdad no me gusta mucho el storytelling de estas dos películas. Y de esta en particular creo que fue un poco dar vueltas en lo mismo. De hecho sentí como un poco de relleno de repente en la película. Visualmente se veía increíble y me gustaron muchos elementos que aparecen en ella. Pero lo dicho, a veces sentía que daba vueltas en lo mismo. El recuerdo de Marnie me pareció muy mágica. Creo que sinceramente habría sido una de las películas del top 10 si no hubiera sido por un sencillo detalle. Un sencillo detalle. Que todo el plot te lo dijeran en 10 minutos narrado. O sea, de verdad, había muchas formas de contar todo eso sin dejar una narración que te explicara todo. No, muy mal eso. Sin embargo, creo que la historia en sí está muy entretenida y curiosa. Te meten un elemento de misterio que al final funciona muy bien para engancharte. Yo estuve enganchado toda la película, vamos. Y conforme avanzaban las escenas me sentía cada vez más en el misterio. No sé, siento sinceramente que esto pudo haber sido buena. A pesar de ese plot que te explicaron en toda la cara, yo la recomiendo, muy buena. Se levanta el viento fue una película curiosa. Al principio pensé que iba a ser algo parecido a La tumba de las luciérnagas, menos cruda, pero terminó siendo interesante, histórica, sin tanto elemento mágico ni maravilloso, pero que al final hizo lo que quiso. Es como una especie de Porco Rosso, pero una versión realista, sin puercos. Y creo que al final salió bastante bien. Bueno, está en esta parte del top, pero está piola. Yo la verdad, de verdad, no quería tenerle contra el 3D, pero al final es que no me gustó cómo se ve. O sea, a ver, sí, el 3D no se ve mal, no se ve para nada mal. El único problema que veía en el render es que a veces se veía medio plástico. Sin embargo, ocurrió mucho en la película que me la pasaba pensando cómo se vería tal cosa en 2D. ¿Cómo se vería este escenario en 2D? ¿Cómo se vería este personaje en 2D? O sea, eran preguntas que me venían todo el rato. Es que me desconcentraban de la película, pero al final siempre pensaba que se veía mejor en 2D. Y creo que el 3D mató un poco la esencia de la película y Ghibli como tal. A pesar de que la esencia se siente igual, pero no sé, se siente como si fuera otro estudio. El estilo Ghibli está, la magia está, las cosas creativas estaban, pero se sintió distinto. O sea, un punto menos para Airwick por ser 3D. Esto igual fue de Goro, ¿no? No me acuerdo, creo que sí. La puta. Yo a esta película sinceramente le tenía muchas ganas, porque siempre había visto el meme de la puta. Entonces sí o sí la tenía que ver. Y menos mal era una de las primeras, porque creo que me motivó a seguir viendo Ghibli como tal. Y la verdad me encontré con una película que era bien buena. De verdad. O sea, te mantiene en una historia súper enganchado, tiene personajes muy carismáticos, tiene un desarrollo muy interesante. No sé, me pareció buena para ser la segunda película del estudio. Creo que aquí me van a funar de nuevo. ¿Por qué Totoro está tan abajo? Yo la verdad cuando vi la película me esperaba otra cosa. Primero, que Totoro fuera más principal. Segundo, que la historia tuviera una salsa un poquito más dinámica. Porque sí, la historia es muy buena, muy buena, de verdad. Aquí yo aprendí a la fuerza de que Ghibli no usaba villanos. O sea, sí tenían villanos en las dos películas anteriores,
anteriores que tenía. Pero la esencia de Ghibli no radica en los villanos, no radica en una historia donde los villanos intervienen, radica en lo que le pasa a los personajes. A partir de aquí ya empiezan a hacer que los sucesos les pasen a los protagonistas y ese sea el clímax. El clímax es bastante suave. Pero yo pensé que Totoro iba a tener algo más. Más que nada es la mascota del estudio. Me van a funar porque no está en el top 10. Uf, la princesa Kaguya. Que también me van a funar porque esta película está muy abajo. El estilo de esta película es precioso. De verdad que el director de arte se lució con esta película. O sea, que simplemente con el hecho de que parezca lápiz de mina es oro. La historia no se queda atrás, ¿eh? La historia es muy buena, es muy interesante, te intriga todo el rato. Aparte es muy entretenido ver historias de lo que es la antigüedad antes de que hubiera como civilización. O sea, había civilización en esta película, pero Kaguya vivía en el bosque, como si nada. Y eso me parecía fascinante, o sea, recrearon muy bien esa esencia. ¿Por qué está tan abajo? Porque las otras que siguen me gustaron mucho más en cuanto a historia y desarrollo de personajes. O simplemente por el contexto en el que están escritas. O sea, ya van a ver, ya van a ver. Esto es lo difícil de hacer un top de Ghibli, que al final hay muchas cosas buenas. Y pasamos de una princesa a otra. La princesa Mononoke. Qué buena película. Sinceramente me llevé una sorpresa. Al principio no pensé que tuviera tanto gore. En realidad no es gore, pero son cosas muy explícitas. Y he de decir que los personajes también me entretuvieron bastante. El world building fue muy bacán. O sea, te presentan cosa tras cosa de una forma muy dinámica y muy interesante. Sinceramente, muy recomendada si no la han visto. ¡Coño! Esta película tampoco la conocía antes de empezar a hacer esta red. No sé por qué le digo reto, si no es un reto. Y es que sí me gustó. Es que soy fan de las películas que involucran agua, puertos. Soy fan. Simplemente soy fan. El personaje de Ponyo no es que fuera maravillosamente increíble, pero cómo desarrolla la historia me parece muy bacán. Y me pareció muy creativa también, o sea, cómo jugar con los elementos de agua y la animación. Es que, qué buena película, joder. Me encantan las películas con elementos de puertos. Y bueno, los personajes eran muy entretenidos, la animación era muy buena, aparte, la mamá de Ponyo. El niño y la garza, película que se estrenó en 2024, simplemente majestuosa. Una de las últimas películas de Miyazaki probablemente. Y qué puedo decir, es que es una joya. Debo comentar que cuando la vi en el cine, llevaba medio Ghibli visto. No las había visto todas todavía. En ese momento la había dejado en el top 5. Creo que aquí iba por La princesa Mononoke o así. Y después fue bajando 2 puestos porque fui viendo otras películas nuevas. Que sí o sí tenían que estar por arriba. Pero sinceramente esta película es increíble. La fui a ver al cine y fue una experiencia totalmente abrumadora. Si tuviera que agradecerle algo a esta película, es que con ella conocí el rezal a la colombiana. Yo sé que a muchos les va a sorprender que esta película esté aquí, porque tampoco es una conocida de Ghibli. Sin embargo, a mí me parece muy buena. De verdad que me parece muy entretenida y muy creativa. Es que creo que soy fan de cuando las películas juegan con elementos diminutos. O sea, soy fan de contextos diminutos. No, y es que cómo manipula los elementos para que Arrietty tenga cosas de humano, pero en miniatura. Ay, qué sublime, qué sublime. Tiene muy buenos detalles, tiene muy buena ambientación, tiene muy buena animación, muy buenos elementos, muy buena historia. Es que te engancha todo. Simplemente me pareció muy buena película. Nada más que decir. Ya, si tenía que estar alto en el top esta. Creo que todos hemos conocido a la fucking Chihiro. Vamos, que yo vi esta película en el colegio. Me la pusieron en el fucking colegio, solo porque ganó el Oscar. Es que esta película es icónica, simplemente icónica. ¿Será merecido el Oscar? Probablemente, porque es una muy buena película. Aparte toma un tema muy intenso. Y aparte te presenta personajes que son muy icónicos de Ghibli. La propia Chihiro, la viejita, el fantasma. No me funen por no saberme los nombres. Nada. Cine. Y tenemos más cine todavía. Yo no sabía nada del castillo ambulante hasta que la vi. Wow. Es que esas fueron mis palabras. Wow. De verdad no pude haber creído que me perdí tremenda joya. Tremenda obra de arte. Muy entretenida la película, muy buenos gráficos, como si fuera un juego. Los personajes son increíbles, la historia de cómo evoluciona es muy bacán. Es que de verdad, película buenísima. Y los últimos minutos, explota. Es que sí, yo quisiera tener un fueguito que se prenda y tenga vida propia. Porco Rosso. ¿Por
qué esta película está aquí? Fácil, simplemente me gustaron mucho los elementos y los personajes. O sea, me gusta mucho el contexto de Aviador en general. No sé, es como... son las cosas que me gustan. Personajes miniatura, aviones, puertos. Estética me pareció muy bacán. Cómo es el personaje de Marco Pago. Toda la significancia de por qué es un cerdo y todo eso, que no se explica en la película, pero si indagas un poquito vas a ver que hay información, hay salseo. Nah, muy buena película, véanla, es muy buena. Recomendada por Moa. Esta película me llegó al corazón. No solo eso, me susurró al corazón. Si alguna vez se han sentido con bloqueo artístico y quieren salir, véanse esta película. Creo que ha sido la pieza audiovisual que más me ha motivado en la vida. Ni siquiera con un bloqueo creativo, sino que hacer cosas. De verdad que me provocó una sensación muy agradable de progresar en mis propias cosas, mis propios proyectos, mis propias metas de vida. O sea, simplemente me motivó. Creo que por eso debo dejarla aquí. Y no es la top 1 simplemente porque la siguiente me gustó más, que creo que ya deben saber cuál es. Pero sin duda alguna esta debería ser mi favorita. ¿Y por qué Kiki es mi favorita? Fácil, es que es sublime. Fue probablemente la primera película que me encantó del estudio. Sí, está Totoro, está El Castillo en el Cielo. Sí, están todas las demás que he nombrado. Pero esta simplemente escaló en mi corazón muy rápido. Y aparte el soundtrack es que... Nada. El hecho de que esté en una ciudad media europea tipo puerto, toda la significancia que hay con el gato. Y que este deje de hablar a mediados de la película. Toda la lucha interna que tiene que hacer Kiki por madurar, por crecer, por ser una persona independiente. Nada, me escaló. Yo a partir de ese momento fui fan número 1 de Kiki. Y eso no se lo va a arrebatar nadie. Aquí está el fanart de Kiki, porque es la película favorita, claramente. Fue una larga travesía y la verdad es que me entristeció mucho el no haber visto Ghibli durante mi infancia. Es que creo que si hubiera visto Susurros del Corazón, mi vida habría tomado un giro de 180 grados. Bueno, en realidad si hubiera visto cualquier película de Ghibli, creo que hubiera, no sé, me hubiera motivado mucho más a ser artista. Pues tenía motivación, pero es que... ¡buah! Creo que Ghibli te hace explotar la mente con el hecho de ser artista. Voy a dejar las películas que yo recomiendo y no recomiendo. En realidad las voy a dividir en 3 niveles. Las películas que recomiendo, las películas que recomiendo si es que querés interesarte un poco más, y las que no recomiendo directamente. Las películas que recomiendo van a ser los que sí o sí se deberían ver de Ghibli, o al menos las que yo considero que son las que más se deberían ver. Así ustedes tienen una guía con mi opinión sobre las películas que deberían verse. Llevaba 10 minutos grabando y estaba muteado. Bueno, 2 años pasaron viendo todo Ghibli. No me arrepiento de nada. Fue una muy bonita experiencia y quiero realizar más retos con otros estudios. Probablemente ahora me vea todas las de Disney Animation, porque la verdad es que hay varias que no he visto de ahí. Y quién sabe, quizá algún otro estudio más que me guste. Si les gustó este video, por favor no olviden darle apoyo y amor, darle un likecito, suscribirse, comentar, todo lo que sea de su gusto. Recuerdo que todas las ayudas que ustedes hagan me ayudan a crecer este canal y a crecer mi arte también. Pueden seguirme en Instagram, en TikTok, en Twitch, donde también hago transmisiones. Estoy realizando un proyecto medio secretito, así que si quieren pasarse a ver cómo lo produzco, métanse al Twitch, ahí es donde estoy haciendo todo más o menos en directo. Y, sin más preámbulos, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, báñense y usen ropa limpia. Nos vemos dentro de 2 semanas. Porque sí, subo video cada 2 semanas. Adiós.